Saludos cordiales, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien, que se encuentren saludables y que todo les vaya súper genial. Hoy vamos a iniciar esta clase con respecto a términos excluidos y voy a avanzar desde el ejercicio 101 hasta el 150. Entonces, muy atentos. Esta información será muy útil para poder ejercitarla dentro de la plataforma. Si no eres parte de Preuniversitario FITS, te invito a formar parte a través de nuestros diferentes canales de cursos presenciales, semipresenciales o en línea. Así que los espero. Muy bien, entonces comencemos en esta tarde o mañana que me estás observando. Perfecto. Decimos, ahora sí vamos a términos excluidos. Recordemos que términos excluidos tiene como función principal que usted aprenda a discriminar aquellos términos que no tienen relación. Aquí puede haber una relación sinonímica, es decir, que las palabras pertenezcan al mismo grupo semántico. O también puede haber una relación sencillamente por cuestiones como, por ejemplo, relaciones de ubicación, relaciones llevadas a cabo por función. Entonces, todo eso lo iremos viendo a partir de cada uno de los ejercicios. Muy bien, empecemos. Entonces, decimos ahora, el ejercicio 101 es la palabra baldón. La palabra baldón tiene que ver con oprobio, con injuria, con una acción que denigra o desestima o deshonra a una persona, a un grupo social o a una entidad. Entonces hay que estar muy pendientes con esta palabra. La palabra es totalmente nueva y es sinónimo de difamación, ¿sí? Voy a poner la S de sinónimo, aquí en este caso es una relación sinonímica. Difamación, baldón, tiene que ver con difamación, tiene que ver con deshonra, ¿sí? Que también es lo mismo que baldón, con afrenta, que es un insulto, y con infamia. Todas estas palabras pertenecen al mismo grupo semántico y aquella que se excluye es la palabra digresión, que significa explícitamente rodear el punto central, es decir, no hablar sobre el tema fundamental o principal, sino darse la vuelta, estar mencionando cosas que no se deben. Eso es una digresión, ¿sí? Darse la vuelta en un discurso, en una explicación, etcétera. Vamos al ejercicio 102. Ahora tenemos a la palabra derogar, que significa destruir o sencillamente dejar sin efecto una ley. Vamos a ver, la palabra abolir tiene que ver, es un sinónimo. La palabra, ¿cuál más? Abrogar también es dejar sin efecto una norma. Rescindir, dejar sin efecto un contrato. Invalidar, que ya no tiene valor algún documento o alguna manifestación. Por lo tanto, el término excluido en nuestro caso vendrá a ser la palabra deteriorar, de deterioro, de dañar algo. No tiene nada que ver con la palabra derogar, que explícitamente es dejar sin efecto un cuerpo legal. Las demás, abolir, abrogar, rescindir, invalidar, tienen relación con esta palabra. Así que muy atentos, muy pilas estudiantes, ya llevamos dos términos analizados. Aquí sí nos demoramos un poquito más que en otros términos como sinónimos o antónimos por la complejidad de estas preguntas. Muy bien, entonces continuemos. Ahora tenemos una relación que tiene que ver con no palabras que implican un sinónimo de publicidad, sino aquellas que se relacionan con la acción publicitaria. Por ejemplo, publicidad está relacionada con anuncio, porque se realizan anuncios para dar a conocer un producto, o con un rótulo que se ve en la calle para dar a conocer un servicio o producto, o con un afiche o con un cartel. Todas esas pertenecen al ramo de la publicidad o son cosas que se realizan o acciones que se hacen para hacer la publicidad respectiva. Mientras que noticiario, que es es dar a conocer noticias, ¿sí? Noticiario, a pesar de que puede tener publicidad inmensa para sostener el noticiario, no implica necesariamente una acción publicitaria en sí misma. El noticiario tiene la función de dar a conocer la información más relevante. Entonces ya tenemos el 103. Vamos al 104, tenemos a la palabra vil, villano, malvado, abyecto. Entonces es sinónimo de abyecto, es sinónimo de bajo, es sinónimo de ruin. Vil es sinónimo de ruin. Vil es sinónimo de raez, que también significa abyecto, malo, negativo, perverso. Y solapado, que significa escondido, velado, latente. Ese vendría a ser el término excluido. Muy bien, entonces muy atentos estudiantes. Ya llevamos 4 ejercicios. Perfecto, estudiantes. Continuemos. Ahora tenemos a la palabra abolengo, que significa ascendencia de una familia noble. Abolengo significa ascendencia de una familia noble. Por lo tanto, ascendencia es
todas mis antepasados, ¿no? Padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y mi descendencia siempre será hijos, nietos, bisnietos. Esa será mi descendencia, mi ascendencia de donde provengo. Por lo tanto, es sinónimo de estirpe, es sinónimo de casta, es sinónimo de calidad. No, no tiene nada que ver. Con alcurnia sí, abolengo y alcurnia son sinónimos, y ascendencia. Por lo tanto, el término excluido en este caso viene a ser calidad. Vamos al ejercicio 106, la palabra es detrimento, disminución, deterioro. Por lo tanto, menoscabo vendría a ser sinónimo, avería vendría a ser sinónimo, estrago, que es un acontecimiento muy lamentable o alguna deficiencia de salud, también podría ser sinónimo. Y tenemos entre las opciones daño y exterminio. Yo voy a señalar daño como un sinónimo de la palabra detrimento, y exterminio, que es la aniquilación total de algo, ¿sí? Ese vendría a ser el término excluido porque es demasiado intenso. Es una palabra que refleja una desproporción. Vamos a la 107, tenemos ahora la palabra presionar, sinónimo de extorsionar, sinónimo de convencer, no. De asediar sí, sinónimo de imponer y sinónimo de obligar. Por lo tanto, el término excluido en este caso, el término excluido de presionar es convencer. Sigamos al ejercicio 108, tenemos a la palabra excluir, sacar, dejar de lado, algo que pertenecía se saca. Por lo tanto, despegar podría ser prescindir, sinónimo, desechar, sinónimo, omitir, sinónimo, exceptuar, sinónimos de excluir. Por lo tanto, el término excluido de la palabra excluir, valga la redundancia, será despegar. Sigamos ahora con el ejercicio 109. La palabra es petición, pedir, rogar, suplicar. Entonces, es sinónimo de ruego, es sinónimo de plegaria, es sinónimo de súplica, es sinónimo de solicitud, pero no tiene nada que ver con la palabra permiso, que vendría a ser después de solicitar algo que se dé el permiso, sería otra cosa, ¿no? Pero no tiene que ver con eso. Vamos a la 110. Ahora tenemos a la palabra confabulación. Confabular es organizarse para hacer daño a una persona. ¿Sí? Confabular es organizarse para hacer daño a una persona, un grupo social, a una entidad. Entonces hay que estar muy atentos. Es la organización de algo, ¿no? Perfecto. Continuemos entonces. Continuemos. Vamos a continuar. Voy a acomodarme mi micrófono para que se escuche un poquito más clarito. Espero que se esté escuchando muy bien este video, ¿sí? Parece que sí se está escuchando. Ya, muy bien, entonces continuemos. Ahora tenemos a la palabra confabulación. Confabulación es un complot, correcto, una intriga. Intriga significa dos cosas. Una, organizarse para hacer daño a alguien, es decir, lo mismo que confabulación. Y dos, una sospecha muy grande de algo. Por lo tanto, en este caso se combina muy bien con confabulación, así que le vamos a dejar. Contubernido sí, conjura también, porque conjura es pronunciar palabras o hacer una maldición sobre alguien, y la palabra consenso no tiene que ver en este caso. ¿Listo? Entonces ya tenemos hasta el ejercicio 110. Muy bien, continuemos con el ejercicio 111. Ahora tenemos a la palabra animar, dar ánimo, alentar. Por lo tanto, abonar significa varias cosas. Recordemos que abonar significa fertilizar el campo, el terreno, significa aportar un valor, significa hacer un regalo anticipado, significa también, de cierta manera, alentar o estimular. Por lo tanto, sinónimo. Consolidar, llegar al culmen, podría ser. Le voy a dejar como una de las opciones viables. De ahí tenemos tonificar, es un sinónimo alentar, es un sinónimo recrudecer. Entonces, consolidar también podría estar relacionado con la palabra animar, pero aquella palabra que no pertenecería sería la palabra recrudecer, que significaría volver a experimentar el dolor. Recrudecer es volver a experimentar el dolor. Muy atentos con eso, ¿sí? Recrudecer es volver a experimentar el dolor. Vamos al ejercicio 112. La palabra es predisposición. Es decir, que está inclinado a hacer determinada cosa, que le gusta hacer determinada cosa. Por lo tanto, inclinación tiene que ver. Presunción significa suponerse. Podría dejarlo como opción de respuesta. Devoción, claro, hay una predisposición a la devoción, a querer, por ejemplo, cosas religiosas, le gustan las cosas religiosas. Una afición como el fútbol, por ejemplo, una simpatía como hacia una persona. Por lo tanto, la respuesta en nuestro caso vendría a ser presunción. Sigamos al ejercicio 113, ahora tenemos a la palabra incipiente, insignificante, rudimentario, naciente, algo pequeño, algo que no tiene mucha importancia. Por lo tanto, es naciente, insulso, ignaro, significa que
que no se conoce o que tiene pocos conocimientos, también podría ser incipiente. Profano es una palabra que significa mundano, que no tiene nada que ver con la religión o con el que rechaza la religión o lo divino o lo sagrado. Entonces, este podría ser. Y lego también significa poco experimentado, que no tiene mucha experiencia o conocimiento. Por lo tanto, también podría estar relacionado con la palabra incipiente, así que voy a señalar la palabra profano como la respuesta correcta de término excluido. Vamos al ejercicio 114. Ahora tenemos a la palabra mesa. Esta sí está muy fácil. Mesa se relaciona con servilleta, se relaciona con guiso, no tanto. Con salero sí, con azucarera sí, con cubierto sí. Respuesta guiso sería el término excluido en este caso. Vamos al ejercicio 115. Tenemos ahora la palabra apego, que significa un afecto hacia algo, alguien, etc. Por lo tanto, voy a señalar la palabra afición, devoción, proclividad, proclive, es decir, que se inclina hacia algo, y querencia como opciones relacionadas a apego. ¿Cuál palabra no pertenecería? Sería la palabra frenesí. Vamos al 116. Ahora tenemos a la palabra ceñudo, es decir, hace ceño, está molesto, bravo. Hurón también significan dos cosas. Uno, el animal hurón, y en otro caso vendría a ser huraño, arisco, tosco. Por lo tanto, hurón está relacionado, sahareño, que también significa que no le gusta relacionarse o es tosco o es grosero. Misántropo, que odia a los seres humanos. Mucho cuidado con utilizarlo solo en sentido masculino o femenino, porque en ocasiones se dice que un hombre es misántropo cuando odia a las mujeres. No, un misántropo odia o detesta a las personas, tiene aversión por las personas, pueden ser hombres o mujeres. Y campechano viene a ser alegre, extrovertido, desinhibido, conversador. Por lo tanto, atribalario también es arisco tosco. Por lo tanto, tenemos que campechano es la palabra o el término desconocido, o perdón, el término excluido. Sigamos al ejercicio 117, dice la palabra desolación, devastación, algo que ha pasado, que es malo, que es negativo. Por lo tanto, cuita, que es pena, podría estar relacionado. Sin sabor también podría estar relacionado, algo que te causa malestar. Tribulación también puede estar relacionado. Consumación significa llegar al máximo nivel de algo. Y consternación también podría estar relacionado. Por lo tanto, voy a señalar la palabra consumación como el término excluido en este caso. Vamos al siguiente. Tenemos ahora la palabra hálito, aliento, brisa suave. Por lo tanto, se relaciona con brisa, con ventisca no, con aura, que significa irradiación de vida no, sí, con baje, que es una brisa suave, y con airecillo. Por lo tanto, la palabra ventisca vendría a ser una palabra que no se relaciona con la palabra hálito. Ahora tenemos a la palabra facunda, que es labia, capacidad de convencer, verbosidad. Por lo tanto, es sinónimo de verbosidad, es sinónimo de elocuencia, es sinónimo de labia, es sinónimo de discurso, pero de garrulería. Garrulería significa que eres muy torpe para hablar. Garrulería significa que eres muy torpe para hablar. Muy atentos a esa palabra. Vamos a la 120. Tenemos ahora la palabra encomiar, alabar, elogiar, decir cosas buenas. Blasonar, preconizar, ponderar, encarecer y reconvenir. Vamos a ver cuál de esas viene a ser. Blasonar significa exagerar o presumir algo. Blasonar significa exagerar o presumir algo. Preconizar, dar elogios exagerados. Ponderar, dar elogios exagerados. Y encarecer también es dar elogios exagerados. Por lo tanto, estas cuatro tienen relación, mientras reconvenir significaría llegar a un nuevo acuerdo. No tiene relación con la palabra encomiar, así que se descarta. Muy bien, hasta ahí. Ya tenemos el ejercicio 120. Borremos todo esto y avancemos. Vamos al ejercicio 121. El ejercicio 121 viene a ser la palabra tálamo, ¿sí? Tálamo. ¿Qué significa tálamo? Significa una alcoba donde se consuma el lecho nupcial, o es el lecho nupcial donde pasan las parejas, ¿no? Ese es el tálamo. ¿Tiene que ver con la palabra sábana? Sí. ¿Con la palabra almohada? Sí. ¿Con la palabra alcoba? Sí. ¿Con la palabra cubículo? Sí. Pero con sabana, que significa esa estepa o esa gran llanura donde hay cierto tipo de alimento para los diferentes animales herbívoros en el África, eso vendría a ser la sabana. Vamos a la palabra examen. ¿Cuál de esos se relaciona con la palabra examen? Ficha sí, borrador sí, lápiz sí, cuadernillo sí, pero solucionario no. Ese no se relaciona con la palabra examen. Lo demás son elementos que se utilizan en el examen. Cuadernillo, recordemos que es ese grupo de hojas donde están todas las preguntas y luego le dan una hojita donde usted tiene que ir señalando las respuestas. Vamos a la siguiente, que sería la 103, que es la palabra
combustible. Sí, aquí hay una pequeña errata. La palabra combustible es energía, a ver, vamos a ver, no. La palabra combustible puede estar relacionado con leña, con carbón, con petróleo, con gasolina, pero energía no, porque ese vendría a ser el producto del combustible. ¿Listo? Vamos a la 124, ahora tenemos a la palabra obcecado, obstinado, necio, recalcitrante. Obstinado, sí. Pertinaz, sí. Terco, sí. Testarudo, sí. Sensato vendría a ser el término que se excluye en este caso. Vamos al 125, la palabra es grandioso, magnífico, enorme. Entonces tenemos estupendo, sí. Elocuencia podría ser. Labia, sí. Discurso, sí. Pero garrulería, recuerden que garrulería era torpeza. Por lo tanto, esa no es. Vamos a la 126, tenemos ahora la palabra ponderar, que era, bueno, darle valor, exagerar en el valor o dar muchas alabanzas. Entonces aquí tendríamos ponderar. Aquí en este caso vendría a ser sinónimo de evaluación o darle un valor determinado. Entonces veamos cuál de esos sería. Sería evaluar, investigar, estudiar, escudriñar, pero interrogar no quedaría o quedaría como término excluido. Vamos al 127, la palabra es conversador, hablador, locuaz sí, facundo sí, agónico no, verboso sí, hablador sí, agónico aquel que se muere, por lo tanto ese no es conversador. Listo, vamos al 128, tenemos a la palabra debilitar, desfallecer. ¿Cuál de esos sería? Bueno, debilitar sería fatigar, languidecer, agotar, extenuar, pero vulnerar significaría dejar sin efecto o dejar de lado o no prestar atención o no obedecer. O romper también podría ser. Vamos al siguiente, tenemos a la palabra saleroso, que significa gracioso, significa donairoso, carismático, entusiasta, sería garboso también, pero entusiasta no, ese vendría a ser el término excluido. Vamos al siguiente, tenemos el ejercicio 130, la palabra es desenlace. Desenlace, ruina, ocaso, término, conclusión, pero trance, no, el desenlace ya es la parte final, ¿sí? Por lo tanto, el trance vendría a ser el momento entre el inicio y el final, así que ese se descarta. Vamos a la siguiente, la palabra audaz, valeroso, arriscado significa que camina por riscos, por zonas montañosas sin tener miedo. Brioso también. Bizarro también, recordemos que la palabra bizarro significa valiente. En el idioma castellano, la palabra bizarro significa valiente, no oscuro, negativo o cuestiones que tengan que ver con algo muy, ¿cómo se puede decir? Que de mucho oprobio, de muchas cosas negativas. No, no, bizarro significa valiente. Por lo tanto, la palabra sagaz, que significa pilas, vivo, ágil, despierto, audaz, no se relaciona con la palabra sagaz, así que vamos con las de acá. El 132, tenemos la palabra auspicio. Auspicio, que podría ser un favor, una ayuda, un amparo, un patrocinio, pero no sería una prerrogativa que sería, recuerden que prerrogativa significa ventaja. Muy bien, estamos hasta ahí. Ya hemos señalado hasta el ejercicio 132. Muy bien, continuemos con el ejercicio 133. Ahora tenemos la palabra represa. Con puertas, si está relacionado, conducto, podría ser rejas, está relacionado esclusa, está relacionado conducto, conducto y cauce podrían ser término excluido de la palabra represa, pero cauce está más abierto porque un conducto podría cerrarse. Por lo tanto, cauce vendría a ser el término excluido de la palabra represa. Vamos al 134, la palabra es desalmado, malvado, impío, bravo, salvaje, despiadado. Recordemos qué significaba atribalario, por favor. Para todos pueden ustedes utilizar este video para memorizar las definiciones incluso, ¿sí? Voy a irles leyendo la definición de cada uno de los términos que son totalmente nuevos, ¿no? Listo, empecemos. Decimos, la palabra atribalario es una palabra bastante compleja, casi no la hemos escuchado. Significa de genio templado, perdón, de genio destemplado y violento, perteneciente o relativo a la atrabilis, eso vendría a ser atribalario. Vamos a dejar desalmado con atribalario, que sencillamente sería violento. No significa que sea malvado, hay gente violenta que no es malvada, reacciona nada más. Por lo tanto, vamos a la 135, ahora tenemos a la palabra vivienda, que vendría a ser, ¿cuál de esos no pertenece? Vendría a ser, por ejemplo, bohío sí, choza sí, cabaña sí,
Y de esas opciones tenemos la palabra vivienda. ¿Cuál de esas no pertenece? Barranca. También podría ser cubil, no pertenecería porque solo sería un espacio, no la vivienda como tal. Vamos a la siguiente. Tenemos a la palabra mamífero. Mamífero. Tenemos palabra primate, sí. La palabra insectívoro, sí, podría ser también. Quiróptero también podría ser, marsupial también podría ser, pero quelonio, veamos qué significa la palabra queronio, ¿sí? Yo les había dicho, esta práctica es bastante difícil por la cantidad de términos nuevos que se van a enfrentar. Entonces, por lo tanto, vamos a ir poniendo las definiciones de cada uno de los términos. Por ejemplo, la palabra queronio en zoología significa reptil que pertenece al orden de los quelonios, es decir, este es un reptil, no es un mamífero. Entonces, por aquí podría estar la respuesta del término excluido. También, orden de reptiles, sencillamente, quelonio es un reptil. Tal vez alguno de ustedes dijo, no sé ni siquiera qué significa la palabra quiróptero. Esperemos un segundito, hay una ambulancia por aquí que hace mucho ruido. Muy bien, estamos de vuelta y nos habíamos quedado aquí y también teníamos esta palabra que significaba quiróptero, ¿no? Quiróptero. ¿Qué significaba quiróptero? ¿Ya? Quiróptero, tal vez alguno de ustedes no tienen idea, nunca ha estudiado esto. En zoología es un mamífero, ojo, es un mamífero, por eso también pertenece al mamífero. Aquí es de pertenencia la relación. Primate es un mamífero, el insectívoro también es un mamífero, el quiróptero también es un mamífero, el marsupial también es un mamífero, y los quirópteros son que pertenecen al orden de los quirópteros, y en este caso el orden de mamíferos voladores cuyos miembros anteriores muy desarrollados y con los dedos largos, es decir, son mamíferos alados. Perfecto, entonces atentos a eso. Quelonios, recuerden que son reptiles. Vamos a la palabra locuaz, hablador, que sería hablador, gárrulo, podría ser charlatán, facundo, pero ampuloso, que sería muy elegante, muy adornado, muy arreglado, vendría a ser el término excluido de la palabra locuaz. Vamos a la siguiente, que es la palabra iglesia. La palabra iglesia tiene púlpito, es donde habla el sacerdote, el ministro o el pastor. Atrio es donde se leen las lecturas de la iglesia, cualquier libro sagrado. Campanario, por lo general tienen campanas o alguna cosa que emite sonido para llamar a la gente a la iglesia. Y ábside, veamos qué significa la palabra ábside, por favor, muy atentos. Ábside significa, ¿cuál es el significado de la palabra ábside? Ya, es la parte de la iglesia situada en la cabecera que recoge la mesa del altar, es decir, toda esa parte donde está el altar, donde se pone el sacerdote, el pastor, los músicos, los presbíteros, toda esa parte se llama ábside, así que también está relacionada, pero la palabra muro no tiene que ver con la palabra iglesia, a pesar de que usted puede decir, pero profe, está hecha con muros la iglesia. Claro que sí, pero no tiene que ver porque los demás son elementos que están en la iglesia o partes de la iglesia de una manera muy específica. Vamos a la siguiente, la palabra termómetro. Veamos qué significa la palabra termómetro. Bueno, sabemos qué significa, pero ¿cuál no está relacionado? Por ejemplo, tenemos termómetro aquí. Entonces, aquí la relación son elementos que se utilizan para sanar a la gente o son instrumentos u utensilios. Termómetro para medir la temperatura, algodón, alcohol, gasa y pastillas son elementos, pero el enfermo no es ningún elemento, sino ya es el paciente, por así decirlo. Vamos ahora a la palabra melancolía. La palabra melancolía es una angustia, es una tristeza, es un pesar, es una nostalgia, pero no tiene que ver con la palabra recuerdo. Ese sería el término excluido, porque usted también puede recordar con alegría, ¿no? Vamos al siguiente, que es la palabra río. La palabra río tiene como su término excluido, sería ribera, cauce, recodo, lecho y remolino, no tiene que ver con río. Puede decir usted, pero en los ríos grandes sí hay remolinos, podría ser muy rara vez, pero estos tendrían que ver directamente con la palabra río. Vamos ahora a la palabra ducha. Ducha, ¿cuál de esas no pertenece? Ducha, hay toalla, hay jabón, hay champú, hay agua, pero zapato no es parte de ese ritual de limpiarse el cuerpo. Vamos al siguiente, tenemos la palabra comedor. La palabra comedor tiene como término excluido, a ver, en el comedor hay plato, taza, tenedor, cuchillo, pero olla va en la estufa, en la cocina. Siguiente, vamos a la palabra Leo, que es un signo zodiacal. Por lo tanto, tenemos Aries, Tauro, Virgo, Géminis, pero Venus es un dios es un dios latino. Sí, es un dios latino.
Vamos al siguiente, 145. Tenemos la palabra carta. Carta, la palabra carta está relacionada con misiva, remitente, cartero, buzón, pero alfabeto no. Ese sería el término excluido. Vamos a la siguiente, la palabra es gelatina. Gelatina, flan, torta, helado, mazamorra, pero estofado vendría a ser el término excluido, que vendría a ser algo de sal. La mazamorra es esa combinación de, si no me equivoco, por favor, corríjanme, de hacer un dulce con la primera leche de la vaca. Si no me equivoco, por favor, no soy experto en el arte culinario, creo que es eso. Vamos al siguiente, tenemos la palabra pintura. ¿Cuál es el término excluido de la palabra pintura? Creación, expresión, matiz, técnica, pero cremación, que es quemar un cuerpo de un ser humano, de un ser inerte para exterminarlo completamente, no tiene que ver. Vamos a la siguiente, tenemos la palabra nómina, que tiene que ver con lista, catálogo, relación, nombre, pero numeral no viene en la nómina. ¿Listo? Vamos al siguiente, tenemos a la palabra peculio. Peculio, que es lo que se gana, que es una bonificación, es una hacienda, es dinero, es caudal, pero déficit sería el término contrario y sería el término excluido por defecto. Y vamos al 150, que es el último, tenemos a la palabra recio, fuerte, robusto, sería sinónimo de fuerte, sinónimo de robusto, sinónimo de vigoroso, sinónimo de resistente, pero no tiene nada que ver con la palabra dinámico. Recio no tiene que ver con la palabra dinámico. Muy bien, estudiantes, hemos terminado en este instante hasta el ejercicio 150. Espero que sea de muchísima utilidad para ustedes en este momento, después de haber visto este video una y otra vez hasta que se queden estos términos, los haya señalado usted, los haya estudiado, pase a la plataforma. Recordemos que dentro de la plataforma, vamos a la plataforma para darles algunas indicaciones. ¿Sí? Vamos a la plataforma para darles algunas indicaciones. ¿Listo? Ya, vamos para acá. Ingresemos. Ahora sí, luego de que ustedes, después de recuerden que siempre en la plataforma ustedes tienen todo el material para poderlo descargar. Ya debieron haberme enviado sus resultados de términos excluidos 1. Recuerden que tenemos el video de la 1 a la 50, términos excluidos 2 del 51 al 100, y ya voy a subir este video que estará a continuación y adicional con el simulador de términos excluidos 3. Así que muy atentos, vamos a continuar con ese simulador y recuerden, al final me envían los resultados. Si no se acuerdan mi número, siempre estoy publicando en el grupo de WhatsApp, pero es el 0998-664-555. Así que espero sus mensajes con respuestas. Cuídense mucho, nos vemos mis queridos y amados estudiantes.